Las personas con diabetes, incluso cuando están bien controladas, corren alto riesgo de presentar complicaciones graves por la influenza, tales como la hospitalización y a veces hasta la muerte. Neumonía, bronquitis, sinusitis e infecciones del oído son algunos ejemplos de complicaciones por la influenza. Esta también puede agravar los problemas de salud crónicos como la diabetes. Conoce un poco más de este tema en la siguiente entrevista. Daniela Rodríguez Morazana, Acción 10 en la mañana. Abordaremos este tema con un experto en diabetes. Está el doctor Javier Bravo Román ya con nosotros. Estaremos hablando sobre la neumonía y la gripe, pero qué tanta relación tiene y cómo afecta a los pacientes diabéticos. Doctor, bienvenido a Acción 10 en la mañana. Gracias, ¿verdad?, una vez más por esta invitación. Agradecer primeramente a Dios por estar aquí. Hablar de gripe y neumonía es algo muy interesante el día de hoy, puesto que con esta lluvia, pues, los cuadros de gripe y neumonía logran aumentar aún más, pues, sí, por el simple hecho que son virus que se desencadenan más que todo en tiempos helados. Cuando hablamos de neumonía, hablamos de una infección meramente en los pulmones, ¿verdad? Y que esta puede ser precedida por un cuadro viral. Normalmente la historia empieza por los virus. El paciente presenta un cuadro de catarro, estornudo, secreción nasal, y el tipo de virus pues abre las puertas fácilmente a nivel pulmonar para que se instaure algún tipo de bacteria o alguna enfermedad oportunista como es la neumonía. Sí, la gripe, doctor, a veces incluso hasta con tratamientos caseros. Estamos tratando de que se nos quite rápido en casa, pero ¿qué puede o qué conlleva una gripe, como normalmente decimos, una gripe mal curada? Exactamente, eso va dependiendo de la edad de los pacientes. Normalmente los grupos más predispuestos son los niños menores de 2 años y los adultos mayores, ¿verdad? Inclusive los pacientes que tienen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, asma, EPOC, todos esos que tienen enfermedades que les baja las defensas están más propensos a que esa gripe se puede trasladar de 3 a 5 días hasta 10 días, inclusive complicarse aún más. ¿Qué es lo normal de una gripe? ¿De cuánto debe durar? Lo normal es de 3 a 5 días. Cuando hablamos de una simple gripe, un catarro, es aquella que el paciente nada más tiene secreción nasal, estornudo, tos, un pequeño malestar general y fiebre esporádica y lagrimeo. Puede tomar algún tipo de tratamiento y el paciente mejora. Pero cuando ya es un tipo de virus como la influenza, que es el que más predomina, ya esa tos es más incesante. Que no es lo mismo que la gripe. Los síntomas son similares, lo único es que el virus es más agresivo. Ya la fiebre puede pasar de 39 hasta 40 grados centígrados, puede trasladarse de 3 a 5 días de fiebre, puede haber un dolor de cabeza de inmediato, brusco, y que el paciente pues lo lleva a buscar atención. La tos se hace más periódica. Inclusive este virus, como decía al inicio, si avanza más a nivel pulmonar, esto puede provocar ya dolor en el pecho, ¿ya? Y puede también confundirse con otro cuadro neumónico por bacterias y simplemente es un problema viral, pues. Sí, la neumonía, que se diferencia de la gripe, ya bien claro nos los dijo, pero ¿qué es lo que nosotros nos puede alertar que podríamos estar teniendo o padeciendo de neumonía? Nos dice esto después de la siguiente llamada. Muy buenos días. Aló, buenos días, le estamos escuchando. Utilice la bocina de su teléfono, por favor, y le baja el volumen a su televisor. Sí. Necesitaba si me regalaban una consulta con el doctor Bravo. Sí. ¿Cuál es su padecimiento? Yo soy diabética. Siempre miro su programa los jueves, pero nunca puedo conectarme hasta ahorita. ¿Está padeciendo de gripe o tuvo algún caso de neumonía? Sí. No, pasé una gripe, pero me ha quedado doliendo la espalda, así, el pecho. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Déjenos sus datos completos y su número de teléfono. Más quiere una valoración, ¿verdad? Exactamente. Dentro del punto de vista. Es importante mencionar de que la gripe normalmente puede ser adquirida en cualquier etapa del año, ¿verdad? Sin embargo, es más predominante en etapas de invierno, sí, ¿verdad? Casi la mayoría de pacientes que están vacunados contra la gripe, pues normalmente no desarrollan el cuadro más severo. En el caso de los diabéticos, que totalmente deben estar vacunados contra la influenza, esto nos ayuda a evitar complicaciones como la meningitis causada por las bacterias. Es decir, que ya hay reportes, ya hay estudios que hablan de que los pacientes
pueden sufrir 3 veces mayor riesgo de fallecer por una influenza, por un tipo de gripe influenza o una neumonía. Dios es decir, santo. que el riesgo es mayor aún si el paciente pues no se ha vacunado o si el paciente pues no toma las medidas necesarias como sus niveles de glucosa también. Y es preocupante con los pacientes diabéticos porque ellos no pueden, no se les puede orientar o suministrar cualquier tipo de tratamiento, doctor, tiene que irse valorando. Pero como le decía anteriormente, ¿qué es lo que nos puede alertar a nosotros y decir está teniendo algún cuadro de neumonía o algún síntoma? Si es que hay síntomas o a veces asintomáticos. Exactamente, cuando inicia la gripe, inicia con un cuadro respiratorio común, ¿verdad? Pero cuando ya hay, la tos es más productiva, hay cambio de coloración, ya es una tos, una flema verde, roja, y hay dolor en el pecho, y hay toma del estado general, por ejemplo, vómitos, diarrea, o algún cuadro que no esté asociado al cuadro viral, ya ese paciente ya es un signo más de alerta que tiene que acudir tanto a la unidad de salud o al médico que lo esté atendiendo. Y estando en la unidad de salud, doctor, ¿qué examen se le realiza para saber si ese paciente está padeciendo, verdad, valga la redundancia, de neumonía y sobre todo en la diabetes? Lo principal es manejar el cuadro clínico. Cuando uno maneja el cuadro clínico, uno como médico se orienta si este es un cuadro viral o es un cuadro bacteriano, ¿verdad? Se da el examen físico, posteriormente se manda un examen de sangre pues para determinar si hay desviación del sistema inmunológico, como son los leucocitos, si hay alteración de ellos mismos, nos puede orientar aún más si estamos ante un cuadro neumónico o un cuadro bacteriano, pues en este caso. Tenemos una llamada en espera y ya continuamos, doctor, con la idea. Buenos días, adelante, le escuchamos. Sí, okay. En los pacientes diabéticos, que estábamos hablando de estos tipos de exámenes, cuando están descontrolados, el nivel de glucemia, cuando lo andan bastante alto, esto afectan meramente al sistema inmunológico, afectan lo que son los leucocitos, y esto, cuando ya entra un cuadro viral o una bacteria meramente al organismo, estos se vuelven más perezosos y actúan tardíamente, de tal manera que con mayor facilidad pueden adquirir y pueden descompensarse con un cuadro de neumonía. Entonces, el paciente diabético, a pesar de estar propenso, tiene que estar controlado con sus niveles de glucosa. Siempre se los he dicho, con un control bien de glucosa van a evitar no solo la neumonía, van a evitar otro tipo de complicaciones. Okay. Tenemos otra llamadita. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Muy buenos días, mi nombre. ¿Ahora una consulta con el doctor? Sí, ya lo está haciendo. Sí, mire, le quería hacer una consulta con el doctor. Yo soy hipertenso, pero fíjese que tengo más de 3 meses aproximadamente y yo siempre me taco, se me traquea una fosa nasal. Yo me he hecho Cepol, me he hecho Refriol, se me descongestiona, pero siempre se me vive congestionando. Yo no me he hecho, la vez pasada fui al centro de salud, me dieron algunas pastillas, amoxicilina y cosas así, pero no sé qué pudiera hacer, digo, porque ya es un problema bastante crónico. ¿Usted es diabético? Sí, soy diabético, estoy tomando Pasartán, Axar y otra porque por el problema de la presión. O sea, es hipertenso y es diabético también. No, solo hipertenso, perdón. Solo hipertenso, ok, sí. Excelente. Sí, mi pregunta es eso y muchas gracias por su amabilidad a usted y al doctor. Gracias a usted por llamarnos. Ahí hay que valorarlo, porque algunas veces los cuadros respiratorios, como él decía, que tienen que ver lo que es la sinusitis, lo que tiene que ver la amigdalitis. ¿Qué especialista debería visitar él? Él debería visitar el otorrino. El otorrino es el especialista en lo que tiene que ver con los senos paranasales. Probablemente tenga algo crónico ahí que hay que atenderlo. Hay que hacerse placas también para ver si no están afectados lo que es esta área de la nariz y determinar y darle tratamiento adecuado. Pues. Algunas veces, pues, la diabetes y la hipertensión pueden provocar también que se descompense su cuadro respiratorio. Entonces también habría que ver eso, si tiene que ver. Ok, doctor. Siempre con los pacientes diabéticos, ya poniendo en un caso que está el diabético y está padeciendo de neumonía, ¿qué prosigue? Ese paciente debe ser ingresado inmediatamente. A veces hay tos, a veces no se presenta tos en una neumonía, a veces solamente es el exceso o la fiebre, por decirlo así. ¿Qué es lo que puede hacer ese paciente? Lo importante cuando tenemos al paciente con un cuadro neumónico, deberíamos de evaluar primero los síntomas, ¿verdad? Si el paciente está con síntomas leves, podríamos tratarlo ambulatoriamente, con medicamentos, medicina, lo que se requiera en ese momento.
y se envía en la casa y valoración en 24 horas. Okay. En el caso que el paciente ya tenga dificultad respiratoria, ya tenga trastorno de metabolismo de la glucosa, si ya hay vómitos, si hay diarrea, ese paciente debe ser ingresado y poner el medicamento adecuado, pues en ese momento, y hacerle sus estudios como se debe. Normalmente estos pacientes pues que tienen ya enfermedades crónicas debe ser visto más seguido. Okay. Algunos pacientes se automedican y lo que hacen es quedarse en casa nada más, y cuando llegan a la atención ya llegan más complicados. Bueno, tenemos otra llamadita. Buenos días. Buenos días. Bienvenida a Acción 10 en la mañana. Le escuchamos. Quería hacerle una consulta al doctor. Sí. Yo estoy con una gran gripe. Amanecí con calentura. Tengo vómito. Y fui al hospital, pero en el hospital solo me dieron acetaminofén y suero. Y me hicieron unos exámenes que las plaquetas las tengo bajas. No sé si se deberá a la misma enfermedad que ando ahorita. ¿Usted es diabética, señora? Sí, soy diabética y hipertensa. Déjenos sus datos completos y su número de teléfono, por favor. Con muchísimo gusto el doctor le puede obsequiar una consulta, ¿verdad, doctor? Exactamente. Esos son los cuadros clásicos que hoy en día están pasando. Han tenido fiebre, vómito, dolor, malestar general. Y en el caso de los diabéticos, pues hay que hacer su control de glucosa. Es como te decía al inicio, el paciente probablemente, o sea, le dieron suero, acetaminofén y lo enviaron a la casa. Entonces ese paciente hay que revisarlo en las siguientes 24 horas. Es decir, cada 24 horas hay que estarlo revisando, porque a veces aparecen síntomas que no lo tenía el día anterior, y ese puede ser un signo que nos puede ayudar a nosotros, ya sea a un paciente, reenviarlo a una unidad o atenderlo pues con mayor seguridad. Es muy importante tanto en la gripe como en la neumonía. Si son pacientes que no son crónicos, diabéticos ni hipertensos, hay que tener mucho cuidado, sobre todo en niños o personas de la tercera edad. Pero también más aún en pacientes diabéticos, doctor. Las recomendaciones finales ya para aquellas personas que nos están sintonizando y que quizá no han tenido esa percepción de que esa tos ha persistido por más de 3-4 días, la flema que expulsa, ¿verdad? Todo eso. Sí, lo importante de todo esto en los pacientes diabéticos, primero, que mantengan unos buenos hábitos alimenticios, que eviten fumar, obviamente, porque eso desencadena más el cuadro. Segundo, cuando tengan un cuadro catarral de gripe y tos y ya desencadene dolor al toser, o sea, dolor en el pecho, vómito, diarrea, que acuden inmediatamente al médico, ¿verdad? Y lo otro es que se mantengan siempre abrigados con este tiempo de lluvia, que no se estén mojando, obviamente, y principalmente que si ya se vacunaron, perfecto, eso va a ayudar bastante, pero si no se han vacunado, pues es importante que se vacunen contra la gripe. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Un saludo muy especial a la gente de la costa caribe de nuestro país, fieles televidentes de Acción 10 en la mañana, a toda la gente en Bluefield, saludos muy especiales, un fuerte abrazo para todos ustedes, qué lindo que nos pueda siempre sintonizar. Sí, claro, con lo que estás diciendo, pues hoy en esta semana pues tuvimos pacientes de Puerto Cabeza, de Bluefield y Bonanza, pues han estado apoyándonos en ese sentido. Es cierto entonces que son televidentes. Son televidentes, han estado viniendo. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Dios les bendiga, Dios nos bendiga a cada uno de ustedes. Y vamos de inmediato con más recomendaciones. Está preparada Jocelyn Medrano. Adelante.